Hola, ¿qué tal? Soy Alex Ali, su amigo abogado ambulante, y si quieren enterarse cómo algunos congresos quisieron mantener la exclusión del acceso al matrimonio entre personas del mismo sexo, quédense en este video que les contamos cuál fue esa historia. En los primeros videos hemos explicado cuál ha sido el desarrollo de las discusiones en la Suprema Corte sobre el tema de matrimonio igualitario. Empezamos a ver cómo se inició desde estos intentos de una ley de sociedades de convivencia en el año 2000, que se aprobó hasta el año 2006, cómo se llegó a la reforma en la Ciudad de México y sobre todo la primera discusión de la Suprema Corte en el año 2010. De ahí pasamos a ver justo los primeros amparos de las parejas que se atrevieron a demandar a sus congresos y a sus gobernadores para demandar esa exigencia en códigos civiles que todavía no tenían esa reforma como lo había hecho la Ciudad de México. Después vimos cómo en 2013 la Suprema Corte tuvo otra decisión en donde el tema en estudio fue cómo estas normas o estas legislaciones que mantenían esta definición del matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer, pues de alguna manera sirven como ciertos mensajes que continúan perpetuando la discriminación, la exclusión y la estigmatización sobre, en este caso, la población LGBTIQNB+. Hasta ahí llegamos en los primeros videos y, como saben, pues cada que hay ciertos avances en el reconocimiento de ciertos derechos, pues claro que hay movimientos, hay personas, hay grupos con intereses que no les gusta que avancemos en nuestros derechos y por eso buscan las maneras de mantener esos privilegios y continuar excluyendo a ciertas poblaciones. Y esto pasó justo a partir del matrimonio igualitario. Cuando la Corte da este mensaje de respaldo, de apoyo al principio de igualdad y no discriminación, reconociendo la discriminación detrás de negarnos el acceso al matrimonio a las personas LGBTIQNB+, pues empiezan a surgir ciertas ideas de los grupos antiderechos o grupos conservadores de cómo hacer para que no avancemos en el reconocimiento de estos derechos. Sobre todo porque empezamos a promover un montón de juicios de amparos por todo el país. Dijimos, ya tenemos la receta de cómo llegar a los tribunales, cómo exigir, cómo lograr que las parejas, aunque sus entidades federativas no hayan hecho las reformas, puedan acceder al matrimonio. Y creo que eso hizo que muchas organizaciones en los estados replicaran esa estrategia, algunos con el acompañamiento de México Igualitario, otros tomando sus propios recursos. La idea era justo abanderar estas decisiones para continuar el avance en otras entidades federativas, porque ya habíamos demostrado que sí se puede. Ahora, justo hay este intento de retroceso. Una de las primeras entidades federativas en donde replicamos la estrategia sobre matrimonio igualitario fue Colima. Creo que es la segunda entidad federativa después de Oaxaca y después de todo lo que se había hecho que inicia el trámite de juicios de amparo. Incluso un juicio de amparo también sobre Colima también fue resuelto por la Suprema Corte por ahí de 2014. Pero justo esta maquinaria de los grupos antiderechos de cómo pues impedir que lográramos en otras entidades el acceso al matrimonio igualitario con esta figura que es matrimonio, les puso a pensar cómo hacerle. Y resulta que justo el Congreso de Colima dijo, se me ocurre una idea. ¿Y esa idea cuál creen que haya sido? Pues crear otra figura alterna a el matrimonio para que entonces el matrimonio quedara como una figura para la unión de un solo hombre y una sola mujer y los enlaces conyugales o esta otra figura que les voy a contar para que eso quedara para las personas o las parejas del mismo sexo. Entonces ahí justo fue como esta propuesta que al ser de las primeras entidades que volvieron a tramitar a juicios de amparo, pues supuestamente buscaban tener esta opción para no negarnos derechos, pero mantener para las parejas heterosexuales el acceso al matrimonio. Y bueno, la historia es esta. Resulta que después de todos estos avances, se hace una reforma en Colima. En Colima lo que hacen es crear como una figura general a la que le llaman relaciones conyugales en su código civil, es decir, quitan como figura principal el matrimonio y ponen relaciones conyugales. Y definen a estas relaciones conyugales pues como la unión de dos personas que tienen el interés de fundar una familia, que tienen una vocación de permanencia con un interés común para ayudarse y proporcionarse ayuda mutua en la vida. Así definen a las relaciones conyugales y uno leería
esa definición y dice, bueno, qué inclusiva esa definición en donde cabemos todos y cabemos todas. Pero esa definición tenía esas letras chiquitas que todos a veces no podemos ver, pero ahí lo ponían claramente. Decía, en relaciones conyugales vamos a tener de dos tipos. La primera, que es el matrimonio, que va a ser la relación conyugal entre un hombre y una sola mujer. Y vamos a tener enlaces conyugales, que es esta relación conyugal entre personas del mismo sexo. Y de esta manera, pues, nos vendían la idea novedosa de vamos a incluirles, les vamos a reconocer todos los derechos, pero en una figura que no va a ser el matrimonio. Y pues claramente había toda esta intención y había también escondidas otras cosas que no estaban a la vista necesariamente, pero bueno, claro que fueron descubriéndose una vez que se analiza la reforma. Tanto era el interés de mantener esta distinción entre el matrimonio y los enlaces conyugales que reformaron 116 artículos del Código Civil en el estado de Colima. Entonces, imagínense, se pusieron a revisar todo el código para tratar de hacer este supuesto arreglo, ¿no? Y para reformar 116 artículos, pues sí se requiere cierto interés, ¿no? Desafortunadamente aquí el interés pues fue para mantenernos excluidos del acceso al matrimonio. Entonces reformaron todos estos artículos y había también un candado escondido. Cuando hablaban sobre la adopción, el artículo 391 de esa reforma pues señalaba que los procesos de adopción pues estaban ahí sí reservados para la figura del matrimonio. En consecuencia, nos estaban excluyendo en esta nueva configuración de las relaciones y enlaces conyugales. Claramente, después de lo que la Corte había avanzado y sobre todo lo que vimos en el video anterior sobre cómo no necesitábamos querer casarnos o querer en este caso ir a solicitar un enlace conyugal para que ya pudiéramos resentir esta afectación, pues se tomó ese criterio y diversas personas en el estado de Colima que consideraron que esta reforma era regresiva, como efectivamente lo era, pues decidieron tramitar sus propios juicios de amparo y no fuera uno, sino fueron varios juicios de amparo en donde plantearon cómo esta distinción que se mantenía, pues en realidad traía detrás todo un interés discriminatorio, estigmatizante y excluyente. Eso es lo que se argumentó en la demanda de amparo. Como saben, estas primeras exigencias, estos argumentos novedosos, pues no siempre tienen en los juzgados de distrito pues un eco que entienda la magnitud del planteamiento, y así fue. En uno de los acompañamientos o de estos juicios, pues el juez de distrito parece que no sabía todos los precedentes que la Corte había dicho o lo que ya había sostenido sobre pues los mensajes discriminatorios que se promueven a través de las leyes y que estos afectan aunque no te hayan aplicado esa ley o esa norma. Y pues el juez dijo que no había un acto de aplicación. ¿Esto qué significa? Pues que no había un enlace conyugal o una pareja del mismo sexo que hubiera ido a solicitar el matrimonio y que le dijeran que no porque el matrimonio era para hombre y mujer y que lo que les correspondía era un enlace conyugal. No había este trámite a través del registro civil y que de acuerdo con el juzgado de distrito pues entonces no podía promoverse o proceder el juicio de amparo. Y además sostenía lo que ya habíamos dicho en otros videos, pues que el amparo no podía tener un efecto general de ordenar al Congreso que pues echara atrás esas reformas de más de 110 artículos. Y con eso pues se tiene una primera decisión del juzgado de distrito, pero ya saben que nos encanta no conformarnos con estas primeras decisiones y buscar justo cómo impugnar estos criterios que terminan convalidando o sustentando o dando validez, digamos, dejando vivos estos mensajes, estas reformas discriminatorias, y se promovieron los recursos de revisión. Uno de los recursos de revisión que resolvió la Corte, que fueron varios, pues entra sí a estudiar esta reforma. Lo que la Corte dice, bueno, el juez de distrito pues se equivocó al pedirte que fueras al registro civil a solicitar un matrimonio y que te dijeran que no porque te correspondía el enlace conyugal, porque pues la propia Corte ya dijo que no era necesario que te expusieras a esa violación de derechos humanos, no era necesario que fueras al registro civil, porque en sí mismo esa norma tiene un mensaje excluyente, discriminatorio, al menos de forma presuntiva, que permite o habilita la procedencia del juicio de amparo,
para que ahora sí, cuando estudiemos a detalle esta sentencia, podamos analizar si efectivamente es discriminatoria o no. Pero en principio, no tienes que ir al registro civil a que te nieguen algo para hacer ese estudio. Y determinó que el juicio de amparo era procedente. Ya cuando analiza esta reforma, pues se da cuenta de toda la intención que hay detrás de mantenernos excluidos de esta figura del acceso al matrimonio. Y en esto trae un planteamiento novedoso que no se había analizado en las decisiones anteriores, porque ahí simplemente analizaban si la definición de matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer era excluyente o era discriminatoria, pero aquí el asunto a resolver era si este esquema que proponía el Congreso de Colima de tener matrimonio para un solo hombre y una sola mujer y enlaces conyugales para parejas del mismo sexo, pues era válido, ¿no? Si era algo que bajo la lupa del principio de igualdad podía permitirse. ¿Y qué creen que dijo? Pues claro, dijo que no podía permitirse porque detrás la intención o lo que se provocaba era pues mantener a un grupo de población, en este caso a la población LGBTIQNB+, pues del acceso a una figura. Y plantea cosas novedosas. Por ejemplo, lo que señala es que pues el principio de igualdad dice que frente a estatus o situaciones equivalentes, pues debe regir el mismo trato jurídico por parte de las leyes, de las normas y de las instituciones. Y la Corte dice, bueno, si ya dijimos en nuestras sentencias anteriores que la orientación sexual de las personas no es un motivo que justifique excluirles de la figura del matrimonio porque sus relaciones erótico-afectivas pues perfectamente quedan amparadas bajo este mandato de protección a la familia que establece el artículo 4, pues entonces no hay una justificación, una diferencia sustancial. Ya se dijo, ni siquiera el tema de la finalidad procreativa del matrimonio es algo que debe mantenerse. Hay personas que se casan a través del matrimonio, parejas heterosexuales, que no necesariamente quieren tener hijos, o no desean, o no, por unas cuestiones biológicas, no hay posibilidad de hacerlo. Entonces, la finalidad del matrimonio tampoco es esa diferencia. Entonces la Corte cuando dice estamos en una situación de igualdad, las relaciones entre parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales, entonces la pregunta es ¿cuál es esa diferencia que hay para que tú intentes tener en una figura a las parejas heterosexuales en el matrimonio y a las parejas del mismo sexo en enlaces conyugales? Y pues la Corte dice no hay ninguna justificación. Entonces la Corte integra ahí el análisis de un punto muy importante que es el tipo de discriminación que podemos encontrar en las leyes o en las normas. Y una de estas discriminaciones dice ahí de dos maneras. Una es la exclusión implícita y otra es la exclusión expresa. Y vamos a ver de qué se trata cada uno. La exclusión implícita, ¿no?, es donde no te menciona en la ley que tú no puedes ejercer un derecho, no te lo dice. Pero al momento de redactar la ley, establece ciertos requisitos que tú no puedes cumplir. Por ejemplo, en la figura y en la definición de matrimonio que habla de la unión de un solo hombre y una sola mujer, pues solamente quienes tengan o quienes formen parejas heterosexuales, pues son quienes cumplen esos requisitos. La Corte dice, para que un hombre homosexual, una mujer lesbiana, cumplan esos requisitos, tendría que negar su identidad sexual, para entonces poder cumplir con ese requisito de casarse un hombre con una mujer. Y eso, pues, no puede ser convalidado por nuestro sistema de derechos humanos. Entonces, así funciona la exclusión explícita. No te dice que tú no tienes un derecho, pero al momento de establecer quiénes pueden ejercer ese derecho, pues no tienes posibilidad de cumplir con esos requisitos y en automático quedas fuera. Entonces es una forma como indirecta de excluirte del ejercicio de un derecho y esa es una manera, que eso pasa con la figura del matrimonio. Dice la Corte, pero hay otra forma de generar esas discriminaciones, es cuando esta distinción es expresa. ¿Qué significa? Pues que la norma, la forma en que está diseñada la ley, pues claramente pone a los grupos separados. Expresamente te dice quién entra en matrimonio, un hombre y una sola mujer, y quién entra en enlaces conyugales, que son dos personas del mismo sexo. Ahí expresamente la ley está proyectando un mensaje discriminatorio.
un mensaje excluyente y dice estas dos maneras. Cuando analizamos la definición de matrimonio, dice la Corte, pues descubrimos que había una exclusión implícita en esa definición. Aquí lo que está haciendo el Congreso de Colima es una distinción expresa. Y entonces pues declara que esta distinción, esta figura, esta forma de un fraude al principio de igualdad que se intentaba hacer de Colima, pues es inconstitucional. Esta decisión complementa todos estos mensajes que había ido construyendo la Corte a favor del matrimonio igualitario. Declara la inconstitucionalidad de estas figuras y pues al Congreso de Colima al final no le quedó más remedio que regresar y reconocer el matrimonio como la figura que debe proteger tanto a parejas del mismo sexo como a parejas heterosexuales. Y claro, con esto también se eliminaba el candado de que las parejas del mismo sexo no podían adoptar. Creo que esto es muy importante, es un avance nuevo por parte de la Suprema Corte y de alguna manera pone el freno a estos intentos de los grupos antiderechos de seguir obstaculizando el ejercicio de nuestros derechos. Al menos hasta lo que tenemos mapeado al día de hoy, ya ningún otro congreso intentó hacer este fraude del principio de igualdad, creando otras figuras alternas para dejarnos excluidos de la figura del matrimonio. Y por eso, esa es la importancia también de las decisiones de la Suprema Corte, que se toman con base en la Constitución y los tratados internacionales y no con estas decisiones mayoritarias, porque, por ejemplo, si nos rigiéramos bajo el principio mayoritario, pues el Congreso de Colima, por mayoría, aprobó estas dos figuras que nos mantenían excluidos. Eso es el ejercicio de las decisiones por mayoría. Un ejercicio constitucional te dice que no siempre las mayorías van a tener la razón y que esas decisiones, aún por mayoría, deben ser sujetas a un estudio constitucional que en donde ya no depende cuántas personas votaron por esa decisión, sino si esa decisión se mantiene en congruencia con los principios constitucionales y los derechos humanos. Y por eso es importante que continuemos con una Suprema Corte independiente. Esto es algo fundamental para que podamos seguir reclamando el ejercicio de nuestros derechos en escenarios en donde intentan hacer valer el argumento de mayorías. Pasó con matrimonio igualitario y veremos cómo ha pasado en otros reclamos por parte de la población LGBTIQ9+, y por parte de otras poblaciones. Dejamos hasta aquí esta cápsula. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.